Hola, mi nombre es Emily y mi compañero es. Samuel Palacio. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia de género, violencia intrafamiliar y ataques con agentes químicos. Vamos a enfatizar más que todo en violencia intrafamiliar. El contenido es el siguiente: comportamientos del evento, estado del arte, definiciones operativas, análisis de la información y orientación por la acción. Bueno, según el CIVIGILA, eh, dice que la violencia de género es considerada como una de las violencias de derechos humanos, principalmente en niños, niñas, mujeres, adolescentes y personas con entidades de orientación diferente a la heterosexual, la cual está en el grupo LGBTIQ+. En este es más que todo la violencia de los hombres a las mujeres o a las niñas, aunque también podemos tener datos de violencias a los hombres, pero este tiende a ser en minoría. La mayoría tienden a ser los que se dijeron anteriormente. Entonces, en violencia de género también vemos lo que es eh, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, el abandono y, como dije anteriormente, por ataques de químicos, que también se ve más que todo en violencia física. Entonces, cuando uno tiene algún tipo de violencia, digamos intrafamiliar, también se puede ver lo que es la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque ya uno cambia la forma de ser en el cerebro. Uno ya no va a ser, digamos, no voy a exponer ante mis compañeros porque ya me van a violentar. Eso es un tipo de violencia psicológica, porque ya me van a violentar de lo que estoy diciendo. Eh, entonces hace que uno se frene. Violencia sexual, vemos por ejemplo cuando te tocan partes que no deben de ser tocadas por otra persona. Por ejemplo, los genitales, los senos, o si te hacen insinuaciones. Samuel, mira, Samuel, se puso blanco. Bueno, vamos a observar el siguiente mapa, que es de las tasas de incidencia por 100.000 habitantes del año 2015 en los departamentos de Colombia. Observamos que en este año los más altos fueron en Santander y Huila. En Santander con 13.098 y en Huila con 4.674. Observamos que estos fueron los más altos de aquel año, que fue antes de pandemia, y pues y también observamos que los datos empezaron en el CIVIGEN. Estos datos fueron del CIVIGEN, empezaron a, a ingresarse allí en el 2015. También observamos que en este año hubo un cambio en algunas leyes que ahorita les vamos a explicar. Bueno, en este mapa del 2025 observamos que las tasas más altas fueron en Baupés con 657 y en Amazonas con 530. Bueno, y también observamos que en Cundinamarca, Bogotá también está, están aumentando, pues, una de las más altas. De acuerdo, en el estado del arte de este protocolo de vigilancia, pues, de acuerdo con la declaración sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y reconoce que son manifestaciones de relaciones de poder y desigualdad entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre. Sin embargo, la violencia contra las mujeres representa a un conjunto de conductas que han sido normalizadas por la sociedad. Muchas de las conductas que marginan, discriminan y degrinan a la mujer quedan visibilizadas por haber sido normalizadas y admitidas como cotidianas. Esta normalización de conductas machistas y violentas crea en la sociedad una gran tolerancia hacia la violencia contra la mujer. En este caso, con el estado del arte, tenemos aquí como el modelo de fuerzas motrices, el modelo de violencia de género intrafamiliar y ataques con agentes químicos, pues tenemos como primera estos factores que en primero es la presión, que es la cultura, el patriarcado, el machismo, la normalización, cierto, de las violencias, tenemos un estado de aumento de los casos, de atención a la integridad física, aumento de cualquier tipo de violencia, poca intervención para diseñar acciones de enfoque de género. Y la exposición es a, pues, ese tipo de violencias, pues, pensamos que eso, eh, estamos expuestos a violencia física, sexual, psicológica, económica, epistémica, abandono y negligencia. Recordemos que sobre todo los que sufren violencia de género son las mujeres y las niñas. Y en el efecto tenemos que entonces eso conlleva a un aislamiento social, a enfermedades mentales, a años de vida potencialmente perdidos, reproducción de la violencia. ¿Eso qué quiere decir? Que eso produce una serie de años potencialmente perdidos. Se le denomina así porque pues afecta a su salud, incluso ay, llegando a producir la muerte antes del promedio de la esperanza de vida. Que recordemos que una muerte antes del promedio de esperanza de vida, pues se considera una muerte evitable, prevenible. Y las acciones que podemos como hacer en ese tipo de situaciones es como inversión en educación, inversión en oportunidades laborales, inversión con la creación de puestos para las mujeres, creación de espacios seguros para los niños y las niñas, inversión en cultura, en oportunidades de creación de creación y deporte para todas las edades con enfoque de derechos y de género. Bueno, en este caso de el objetivo del protocolo de vigilancia, pues entonces primero es describir en términos de variables la persona, tiempo y lugar, el comportamiento de los casos notificados de violencia de género, intrafamiliar y ataques con agentes químicos. Y segundo es analizar el evento según las características. En las definiciones operativas tenemos que la definición operativas en este caso fue aprobada por el Comité Coordinador del CIVIG el 1 de julio del 2016. Las definiciones operativas del caso, pues aquí tenemos entonces aquí un, como un cuadro donde está tipificado como un caso sospechoso todas las violencias sexuales físicas, psicológicas o por negligencia y abandono, resultado de acciones o conductas agresivas basadas en relaciones de poder, como lo había mencionado, y asimétricas o relacionadas con la sobrevaloración de lo masculino y subvaloración de lo femenino. Como mencionaba, ese tipo de violencia también ejercen por las relaciones de poder. En ese caso, cuando el hombre aprovecha la vulnerabilidad de la mujer, cierto, y ejerce algún tipo de presión o acciones eh, negativas, causas violentas hacia la mujer, pues entonces tenemos unas definiciones que según el se vigila el protocolo. Entonces tenemos que según las características de la violencia se establecen las siguientes definiciones: violencia física, violencia psicológica, negligencia y abandono, y violencia sexual, que como mañana la he mencionado, y también presentan los ajustes que teniendo en cuenta que en los casos de violencia de género intrafamiliar ingresan y permanecen en el sistema como casos sospechosos. El único ajuste del tipo de caso es permitido es el ajuste de error de digitación. Quiere decir que eso se ingresa como caso sospechoso, tanto violencia de género como intrafamiliar, y solo se permite como de una modificación el error de digitación. En este caso, eh, bueno, ¿cuál es el marco normativo de esta violencia? Eso establece según el artículo 11 de la ley 1719 de 2014, que plantea que la violencia es el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física, sexual o psicológica como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la
detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. También entonces ya tenemos aquí unas orientaciones para la acción. Estas se dividen en dos, unas que son acciones con orientaciones individuales y las otras son las acciones colectivas. Las acciones individuales pues son aquellas que cuando la persona ingresa a los servicios de salud, al caso del servicio de urgencias, pues entonces, de acuerdo con las responsabilidades y competencias, las acciones individuales ante un caso sospechoso son, primero, presentar la atención en salud a la presentar atención en salud a la víctima, eh, cierto, de acuerdo con el protocolo de modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Y otras acciones individuales es realizar la valoración integral en salud con el fin de identificar afectaciones a la salud como consecuencia de las violencias. La otra es activar la ruta de atención integral sectorial e interinstitucional a la víctima de violencia de género intrafamiliar definida en el municipio o distrito. También otras acciones individuales es denunciar los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes e informar a las autoridades la ocurrencia de hechos punibles. Eh, Sin embargo, recordemos que este tipo de violencia está tipificada en el artículo, en el Código Penal 294, que se considera cualquier tipo de violencia un tipo de tipo punible. Ya tenemos entonces las acciones colectivas. Las acciones colectivas están orientadas a la articulación sectorial, intersectorial y comunitaria de la estrategia de información, educación y comunicación. Eso busca el desarrollo de capacidades en la comunidad para la identificación temprana y reporte de situaciones inusuales o rumores que permitan la identificación y alerta de casos del evento, informando así a la autoridad sanitaria pertinente y para generar así entonces una respuesta oportuna. Entonces, las acciones selectivas en este caso pretenden, cierto, verificar la activación de una ruta de atención integral institucional de las víctimas de violencia de género intrafamiliar, participar en los procesos de mecanismo articular territorial, compartiendo los resultados de la vigilancia en salud pública, fortalecer el trabajo intersectorial entre el sector de salud, protección, justicia y con organizaciones sociales de víctimas de la violencia de género intrafamiliar, realizar el análisis de la ocurrencia, georreferenciar los casos para identificar áreas críticas y definir acciones. La comunidad es muy importante, como en el mapa veíamos, cómo esos casos se concentran en ciertas partes y eso es importante para entonces para tomar decisiones y concretas, reales, que permitan entonces mitigar y en el mejor de los casos prevenir ese tipo de violencias.